echar raíces y dar muchos frutos, al 100 por 1. Amén. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido pastor. Le damos el paso a nuestro pastor Giovanni para que sea él impartiendo la palabra del Señor. Bendiciones. Buenas tardes, abrazo y bendiciones para todos y cada uno de los amigos y los hermanos que nos ven en este momento, los que nos están acompañando en este tiempo especial. Una vez más les bendecimos y también les damos la bienvenida. Dios está entre nosotros, podemos experimentar su presencia. Él es real. Si puede, escriba allí: mi Dios es real. Si lo crees, escribe: mi Dios es real. Mi Dios es real. Él es real, Él es poderoso, Él es eterno, Él es el todo suficiente. Bendiciones una vez más para todos los que están allí. Allí veo conectada a mi madre, Hilma Graciela Galarcio. Bendiciones, madre mía. Karen y César Pérez, mil bendiciones. Mariana Moreno, bendiciones. Estercita AC, bendiciones para ti, para toda tu casa. Sandra Esmeralda Orduz, bendiciones. Lilia Rosa Sierra, bendiciones. Luis Gabriel, bendiciones. Liz Cuadrado Ortega, mil bendiciones, mi amada pastora. Gracia y paz de Dios sobre usted. También veo a mi amigo el pastor Vladimir Camoán. Mil bendiciones. En esos días tendremos una gran sorpresa, una grata sorpresa. Veo también allí a Daisy Tordesilla. Bendiciones, Señor Geomar. Allí veo a los hijos de la casa. Proyección del reino, Señor Geomar, bendiciones para ti, para toda tu bella familia. Edgardo Iván Prieto está conectado también. Bendiciones, Edgardo. Está por allá en España. Desde España nos está viendo. Un abrazo para ti, mil bendiciones, amigo de la vieja guardia. Está también la hermana Marianidia Zapata, Damaris Cabrera, Arlet Murillo allá en Valencia, bendiciones, hija. Está también mi hermana Liris Lambertino en la ciudad de Bogotá. Judith Gómez, hija de la casa. Alba Luz Martínez, hija también de la casa. Rafael Guillermo Más, bendiciones. Enid Guzmán y todos y cada uno de los que están conectados allí con nosotros para recibir la bendición del Padre eterno. La bendición del Padre eterno con todos ustedes. Bendito el Señor, bendito el Señor. Vamos a entrar en este tiempo. Le invito, vaya conmigo por favor a la palabra del Señor. Vamos a poner allí un fondo musical para ambientar. Bendito el nombre del Señor. Mientras usted se ubica, hay un ambiente apropiado. El Padre eterno está entre nosotros. Y preparamos este tiempo. Dios tiene una palabra exquisita para improntar, para poner en su corazón. Y le invito para que no se distraiga por nada del mundo y que puedas así recibir la palabra del Señor. Vamos al Nuevo Testamento. La carta a los Hebreos, el capítulo 12. Y tomamos los primeros versículos de esa preciosa carta a los antiguos hebreos dispersos, creyentes en Cristo Jesús. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Y tomamos el versículo 1 al versículo 3. Hebreos capítulo 12. Versículos 1 al 3. Nos dice así la palabra del Señor, carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eterno Dios, Padre del cielo, honramos tu nombre en esta tarde. Te damos gracias por esta palabra que has dibujado en el lienzo de mi espíritu y que vas a improntar, que vas a dibujar por tu glorioso espíritu en el corazón de cada uno de los oyentes, de las personas que en este momento se conectan con nosotros. Creemos hoy, Señor, por un tiempo especial de edificación, por un tiempo de levantamiento de la fe, un tiempo, Señor, de alineamiento contigo y con tu propósito, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y hablamos en esta tarde bajo el título Corramos así. Corramos así. Corramos así. Y escúcheme con buena atención, por favor, mis amados amigos y hermanos. Hemos tomado en esta tarde el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, que es el penúltimo capítulo de este libro, de esta carta, escrita a los antiguos hebreos dispersos pero creyentes en el Señor Jesucristo. Cuando observamos este capítulo 12 de la carta a los Hebreos y lo leemos detalladamente, podemos concluir que Hebreos capítulo 12 es una continuación del capítulo 11. Podríamos decir que la razón de ser de este capítulo 12 y cada uno de los detalles, las afirmaciones, las exhortaciones, los consejos que posee el capítulo 12 de la carta a los Hebreos es el resultado de lo que dice el capítulo 11. Para poder comprender lo que diremos esta tarde, es necesario hacer un breve recuento de lo que es el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y el capítulo 11 de la carta a los Hebreos es el capítulo que nos habla acerca de la fe y de la fe práctica de varios hombres e incluidas mujeres de Dios en el plano del Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 11, el autor de esta carta usó 40 versículos para hablarnos acerca de las historias de fe, las respuestas de Dios, las manifestaciones del Padre eterno con acciones sobrenaturales en 16 personajes. 16 personajes del Antiguo Testamento, empezando con Abel y hablándonos acerca de hombres como Jefté, hombres como Sansón, hombres como Barak, hombres, aunque no se usa, bendito el Señor, los nombres, podemos entender que también Daniel está allí incluido, pues dice que algunos taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Y uno de los hombres de los que más información nos aporta el capítulo 11 de la carta a los Hebreos es Moisés. Pues de Moisés nos habla desde el versículo 23, donde dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y aparecen menciones de Moisés y se resaltan obras, acciones de Moisés, porque le creyó a Dios. Entonces el capítulo 12 es una continuación, lo que dice el capítulo 12. Las afirmaciones preciosas que aquí se hacen por causa de lo que dice el capítulo 11. En nuestra versión, la cual hemos tomado hoy,
la Biblia Reina Valera de 1960 dice: por tanto nosotros también. Hay una versión del lenguaje moderno que dice en Hebreos capítulo 12, el versículo 1 dice: por eso mismo nosotros también. O sea, dándole continuidad. Y lo que quiere decirnos es: por lo que ocurrió con los hombres y mujeres de Dios. En el capítulo 11, nosotros también debemos hacer algo, ya que también somos hombres y mujeres de fe. La introducción del capítulo 12 de la carta a los Hebreos es teniendo en cuenta las manifestaciones de Dios, cómo Dios manifestó su poder, cómo hubo un acompañamiento del Señor fielmente con estos hombres, que cuando ellos se enfrentaron a situaciones muy difíciles, a momentos adversos, enfrentaron días muy oscuros, Dios estuvo allí para guardarlos. Entonces nos está diciendo que nosotros también seremos guardados, nosotros también podremos refugiarnos en Dios, también nosotros veremos al Señor haciendo obras sobrenaturales, también seremos guardados por el Padre, veremos a Dios protegernos. Jehová Jireh, el Dios Jireh, también estará contigo, con los tuyos, porque eres de fe, así como estuvo con hombres y mujeres de los cuales se nos cuenta un testimonio glorioso en Hebreos capítulo 11. Pero escúcheme, esta carta a los Hebreos, para algunos lectores y estudiosos de la Biblia, resulta un tanto misteriosa. Y uno de los motivos por los cuales algunos consideran esta carta un tanto misteriosa, uno de los motivos es que no aparece el autor de esta carta, no aparece textualmente. Pero la mayor parte de los eruditos y estudiosos bíblicos dicen que esta carta fue escrita por Pablo. No sabemos con claridad, pero lo que sí podemos afirmar es que el autor de esta carta era un hombre de Dios. Fue un hombre que conoció a Dios, que dedicó su vida a servir a Dios. Y también observamos que era un hombre conocedor de la cultura hebrea, un hombre conocedor de la historia de Israel, conocedor del Antiguo Testamento y conocedor de cada una de las manifestaciones de Dios con Israel. Entonces el hombre de Dios decidió escribir esta carta. Dijimos a comienzo, la carta tiene como destinatarios los hebreos dispersos, estos hebreos de la diáspora, cuando comenzó la persecución a la iglesia primitiva. Se dice que desde el año 0 hasta el año 35, la persecución fue netamente judía, judíos no creyentes persiguiendo a judíos creyentes en Cristo Jesús. Pero después del año 35 comenzó una persecución imperial, ya el imperio romano contra la iglesia, persiguiendo a hombres y mujeres de fe. Y en esta dispersión hay algo característico de la dispersión, según lo que nos muestra la Biblia, apoyados en el libro Hechos de los Apóstoles, donde nos dice, por ejemplo, Hechos capítulo 8, que estos creyentes judíos o hebreos, donde quiera que iban hablando la palabra del Señor a toda persona y haciendo discípulos. Habían ellos una pasión, habían ellos pasión intensa. Dios para ellos fue Dios real. Vivían por Dios, respiraban por Dios y vivían para Dios. Esta pasión debe ser imitada en este tiempo, donde de alguna manera también hay restricciones, donde estamos expuestos a diferentes circunstancias. Pero cuando hay pasión, pase lo que pase, en el día oscuro, en el tiempo adverso, declararemos el amor de Dios, anunciaremos que Dios es fiel, hablaremos de un Dios real. Y en esta tarde estamos aquí para declarar que Dios tiene poder, que está pensando en ti, que está pensando en tu casa,
que vienen tiempos en los que el Padre se hace real porque es Dios vivo, funcional, activo en tu casa y entre los tuyos, y esto solo se puede ver por la fe, por la fe, por la fe. Escriba allí, por favor: yo tengo fe, yo creo lo que Dios dice en su palabra. Bendito el nombre del Señor. Pero voy a empezar a introducirme y a tomar detalles que el texto nos revela, porque este también es un texto con una riqueza informativa, y más que informativa, el texto posee una riqueza revelacional también. Y lo que encontramos aquí es una invitación también para nosotros a correr. Repita, pastor. Sí, lo repito. Lo primero que quiero resaltar, el primer aspecto importante, es que también se nos está haciendo la invitación a nosotros para correr. Cuando entramos en esta carrera, el día que te fue revelado el amor de Dios en Cristo Jesús, el día que entendiste tu necesidad de Dios, el día que dispusiste abrir tu corazón al propósito salvífico de Dios, el mismo día que reconociste que solo en Cristo hay salvación, el día que decidiste acoger, aceptar el amor del Padre en Cristo Jesús, ese mismo día empezó para ti la carrera de la fe. Esta carrera se corre todos los días. Esta carrera se corre a partir del momento en que fuimos llamados por Dios. Se corre, bendito el Señor, todos los días, a cada instante. Y hay algo bien interesante, y es que esta carrera, bendito el Señor, no es de velocidades, no es de velocidades, pero sí es una carrera de avanzada. Pastor, repita, lo voy a repetir. Esta carrera no es de velocidades, pero sí es de avanzada. Si estás corriendo, hay que avanzar. Si estás corriendo, debemos, bendito el Señor, día tras día, estar en un nivel de fe superior. Si estás corriendo la carrera de la fe, no puede haber estancamiento. No podemos estar en el mismo tramo de esta carrera, luchando con las mismas circunstancias y las mismas adversidades, porque estamos en una carrera, y en una carrera, en la medida en que avanzamos, hay diferentes tramos del camino, diferentes tramos. Entonces, lo primero es una invitación a correr. ¿Dónde vemos eso? Cuando nos dice: por tanto, nosotros también. Está diciendo, así como los hombres y mujeres de esta galería de la fe, en Hebreos capítulo 11, así como ellos corrieron, y Dios, para guardarlos a ellos, tapó bocas de leones. Ellos apagaron fuegos impetuosos, pusieron en fuga ejércitos, porque Dios estaba con ellos. Así también nosotros, si has decidido seguir en esta carrera de la fe, aferrado al Padre y creyéndole al Padre, prepárate, porque en los próximos días vas a ver respuestas del Señor, la manifestación de Dios en favor tuyo, en favor de los tuyos. Un Dios guardador, proveedor, un Padre fiel en respuesta de aquellos que le creen. Corramos así, corramos así. Bendito el nombre del Señor. Pero dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El segundo aspecto que quiero mostrarle es la nube de testigos. ¿Quiénes son esta nube de testigos? Cuando yo tenía unos 16, 17 años, escuché en una ocasión una enseñanza basada en este capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Y quien predicaba era un evangelista, y no digo esto queriendo deshonrar ni desmeritar su ministerio, pues es un hombre de Dios que ganó a muchos. Pero él decía que la nube de testigos es precisamente el mundo y cada persona que nos rodea. Pero cuando observamos bien el relato,
la nube de testigos aquí no pueden ser, bendito el Señor, quienes no conocen a Dios. La nube de testigos aquí tienen que ser testigos oculares, hombres, mujeres que han visto a Dios, que han experimentado a Dios, que conocen a Dios. Se dice que para que una persona pueda servir de testigo, tiene que haber sido testigo ocular, haber visto los hechos, haber estado cerca, haber presenciado los eventos. Eso dicen los sistemas legislativos nacionales e internacionales. Entonces, para que sean testigos, estos han tenido que haber visto, han tenido que haber presenciado. Y los que fueron testigos presenciales del amor, de la fidelidad, del cuidado de Dios, son todos estos hombres, todas estas mujeres de Hebreos capítulo 11. Uno de los testigos, bendito el Señor, fue Abel. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. De Abel se dice que alcanzó testimonio de que era justo. De Abel se dice que Dios mismo da testimonio de la ofrenda de Abel. Más que su ofrenda material, fue la ofrenda de su corazón. Su propia vida fue una ofrenda para Dios, y esto ocurrió por fe. Pero no solo se habla de Abel. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, Hebreos capítulo 11, versículo 5 nos habla de Enoc, y dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto también tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y así sucesivamente comienza a contarnos en el versículo 7, Hebreos capítulo 11, versículo 7, nos dice acerca de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero Hebreos capítulo 11, versículo 8 nos habla de Abraham, y hablando de la fe de Abraham nos incluye a nosotros, pues la promesa que el Padre eterno dio a Abraham incluye a la iglesia e incluye a los que son de fe, pues dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Entonces, señores, esta grande nube de testigos son hombres que corrieron. Pero ¿cómo lograr entender con un fundamento bíblico que estos hombres ahora son testigos de lo que nosotros haremos y de lo que Dios, bendito, más importante esto último que voy a decir, de lo que Dios hará con nosotros si ellos murieron? Pero Dios se hace llamar Dios de vivos y no de muertos. Y Dios se hace llamar Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando el Señor apareció a Moisés en Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 3, el versículo 15. Repito, Éxodo capítulo 3, versículo 15. Si usted está siguiendo esta transmisión, tome nota. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así dirás a los hijos de Israel: el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me apareció y me ha enviado a vosotros. Quiere decir esto que aunque partieron de aquí, estos hombres viven en la presencia de Dios. Ahora ellos reposan esperando que nosotros corramos. Ellos ahora
están, bendito el Señor, creyendo que Dios con nosotros hará maravillas, que vas a perseverar, que aunque haya momentos adversos, aunque experimentemos el día malo, aunque enfrentemos circunstancias oscuras, veremos la luz de Dios y veremos a Dios guardarnos. Verás a Dios protegiéndote, protegiendo tu casa. Esta es una palabra de esperanza y de consuelo en Dios para ti, para ti. Bendito el nombre del Señor. Entonces hay una grande nube de testigos que conoció a Dios en su fidelidad, que experimentó la protección de Dios. Y ellos están allí observando en el escenario del mundo cómo nosotros corremos la carrera, guardados por Dios, asistidos por el Padre Eterno. Tengo noticias para ti esta tarde, y es que no estás solo, no estás sola. Dios está en el asunto, y si Dios está en el asunto, verás respuestas en los próximos días, aunque el desafío sea un desafío intenso y un desafío fuerte. El apóstol Pablo escribió a los Filipenses el capítulo 1 y el versículo 6. Este es un versículo bastante conocido, pero quiero tomarlo en esta tarde hablando acerca de este mensaje. Corramos así. Carta a los Filipenses capítulo 1, el versículo 6, el apóstol Pablo dijo así: estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este versículo, el apóstol Pablo nos habla por lo menos de tres cosas importantes que tienen que ver con la carrera de la fe, que tienen que ver con la permanencia, la perseverancia. Y Pablo dice que Dios comenzó en nosotros una buena obra, una buena obra. El que comenzó en vosotros, Pablo no dice la obra, sino una buena obra. Si estás corriendo esta carrera de la fe, te tengo una buena noticia, y es que el Padre está haciendo una buena obra. Hay momentos en los que no entendemos, y los seres humanos somos dados a que cuando no entendemos nos queremos resistir, no queremos continuar, porque queremos una explicación. Hay una frase célebre yo fui en mi infancia muy lector de historietas, en cartillas, en caricaturas, y estas historietas me acuerdo de una donde casi siempre los episodios terminaban con el personaje diciendo: exijo una explicación, exijo una explicación. Y en ocasiones hacemos esto, y cuando no entendemos lo que está ocurriendo, cuando no le encontramos una salida desde el punto de vista lógico a lo que está ocurriendo, exigimos explicación. Pero Dios está haciendo un buen trabajo, una buena obra. De aquí a pocas horas, de aquí a pocos días, verás la buena obra de Dios manifestada en tu vida. Pero aquí en Filipenses capítulo 1 versículo 6 hay una segunda cosa que Pablo dice, y es que él estaba convencido. Nos está hablando de las convicciones. Señores, ¿qué son convicciones? Convicciones son el resultado de un conjunto de principios bíblicos escriturales, los cuales creemos y afirman o fortalecen nuestra fe, sirven como fundamento a nuestra fe. Y Pablo dice aquí, realmente el versículo comienza diciendo: estando convencido de esto. Pablo estaba echando mano de sus convicciones. Cuando el apóstol escribió esta carta a los Filipenses, estaba preso, y estando preso hablaba de sus convicciones, sabiendo que Dios guardaría. La gente que corre la carrera de la fe
tiene que correr echando mano de las convicciones de fe que poseemos. Dios nos va a guardar. Y la Biblia dice también que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero hay una tercera cosa que Pablo dice aquí a los filipenses en el capítulo 1, el versículo 6, es que toda experiencia que vivimos en esta carrera de la fe es temporal, es temporal, es temporal. Estás siendo probado, la prueba es temporal. El apóstol Pablo mismo, el mismo apóstol Pablo, cuando habló a los corintios, en la segunda carta a los corintios, capítulo 4, versículo 17. Segunda carta a los corintios, capítulo 4, versículo 17. Pablo llamó a la tribulación leve, porque esta leve tribulación momentánea. Entonces nota, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice que esto es temporal, será hasta el día de Jesucristo para nosotros. Pero en la carta, la segunda carta a los corintios, el capítulo 4 y el versículo 17 dice que es momentáneo, esta leve tribulación momentánea. Qué preciosas estas palabras para quienes corren, bendito el Señor, la carrera de la fe. Pero hay un tercer aspecto en la carta a los hebreos. No se me despegue de allí, por favor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Lo primero que dijimos fue una invitación, un desafío a correr. Fuiste invitado y serás motivado cada día a seguir corriendo. Lo segundo que hablamos fue, o que mencionamos, fue la nube de testigos. Son todos aquellos que vieron a Dios obrar como Dios proveedor, Jehová Jireh manifestado entre ellos, Dios peleando por ellos, Jehová Sabaoth, el fuerte guerrero. Vieron a Dios trayendo paz, Jehová Shalom manifestado entre ellos. Vieron a Dios manifestado en sus vidas. Ellos se convirtieron en testigos para aquellos que corremos hoy. Y el tercer aspecto aquí es despojarnos del peso. Despojarnos del peso y del pecado. Es un consejo aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una figura aquí indudablemente, y la figura que aquí se usa es la figura de un atleta, y esta figura era común en el tiempo en que fue escrita esta carta. Los antiguos romanos aprendieron de los griegos el correr en los escenarios. Había olimpiadas en aquel tiempo, y una de las características en el contexto griego de las olimpiadas era que todos los atletas que corrían en la antigüedad se despojaban de todo lo que les impidiera correr, bendito el Señor, usando todo el potencial que poseían, su potencial físico, para alcanzar velocidad máxima. Entonces ellos preferían correr desnudos, toda prenda que les obstaculizara correr con toda su velocidad, alcanzar la máxima velocidad que un ser humano puede alcanzar. Ellos se despojaban. Y aquí se toma esta figura, pero esta figura es una figura que tiene aplicación, tanto en el plano espiritual como en el plano emocional. En ocasiones corremos y estamos corriendo esta carrera de la fe, pero la estamos corriendo con peso emocional. Estamos tan cargados emocionalmente, con tantas afectaciones emocionales. Cargamos tanto peso de malos recuerdos, de experiencias trágicas, de traiciones, de situaciones de rechazo, que nos impide correr como Dios desea que corramos. Y en una ocasión leí un testimonio
Y este testimonio hablaba de un hombre que era conocido como, digámoslo así, perdóneme el término, era el loquito popular del pueblo. Y este loquito cargaba siempre un saco, un costal, donde iba echando todo lo que le llamaba la atención durante su recorrido por las calles del pueblo. Y allí echaba pedazos de latas viejas, echaba allí recipientes que ya habían sido usados, echaba balineras, pedazos de balinera ya utilizados e inservibles, y llenaba su costal, llenaba, bendito el Señor, este costal, y se le hacía pesado. Y cuando ya no podía más, en medio de toda su situación mental, él iba a un lugar y se acostaba allí sobre el saco, cansado, extenuado, y cuando despertaba del sueño, lo vaciaba allí y volvía a salir y hacía recorridos y volvía a llenar. El hecho es que casi siempre este personaje estaba cargado, su saco cargado, su costal cargado de cosas inservibles. Y cuando yo escuché este testimonio, entonces Dios trajo a mi corazón una ilustración de lo que ocurre con algunos que están cargando realmente cosas que no ayudan en su carrera. Es peso inservible, peso que no es útil, peso emocional, peso espiritual. Personas cargando todavía con ataduras que Dios desea romper, pero es necesario que nosotros nos dispongamos a soltar. Quien se preparaba para correr era el atleta, y era el mismo atleta quien conscientemente se despojaba de todo lo que pudiera obstruirlo en su carrera, de todo lo que pudiera obstaculizarlo para correr. Y Pablo se vio como un atleta, y viéndose como un atleta, Pablo escribió a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 9, el versículo 24. Y quiero compartirlo con ustedes. Primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 9, el versículo 24. El apóstol Pablo dijo así. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 24. Pablo lo dijo a manera de pregunta. Dijo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Y sigue diciendo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, una corona de laurel, le entregaban a los atletas de aquel tiempo, pero nosotros una corona incorruptible. Y luego Pablo se incluye y dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces nota el consejo de Pablo dentro del mismo contexto. Si estás en la carrera de la fe, corre de tal manera que obtengáis el premio. Y dijimos hace unos minutos que esta carrera no es de velocidades. Aquí no gana el que llegue primero, aquí gana el que llegue a la meta. Bendito el Señor, bendito el Señor. Entonces, despojarnos de todo peso. ¿Qué clase de peso extra llevas? ¿Has tomado en el camino, bendito el Señor, peso que no necesitas, peso que no ayuda, peso, cargas que no contribuyen, cargas emocionales? ¿Has permitido, bendito el Señor, que tu corazón sea afectado? ¿Has permitido que palabras minen tu corazón? Salomón da un consejo en los Proverbios con respecto al corazón. Proverbios, el capítulo 4. Quiero también compartirlo con cada uno de nuestros amigos y hermanos que
siguen esta transmisión. Proverbios, el capítulo 4. Bendito el Padre eterno. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón equivale también a no permitir peso extra, peso emocional, tristezas, angustias, rencores, resentimientos. Si estás corriendo esta carrera, despójate de todo peso. Corre liviano. Estamos en un tiempo donde el reloj corre acelerado. Los días pasan rápido. El tiempo es fugaz. Corre, pero corre sin peso extra, porque el amado Señor Jesucristo vino para hacerte libre de todo peso y de todo pecado que te asedia y que hace pesado el camino. Bendito el nombre del Dios eterno. Bendito el Padre. Hay un cuarto aspecto, y es correr con paciencia. Correr con paciencia. El primer aspecto que mencionamos fue una invitación a correr. El segundo aspecto fue la nube de testigos que fueron, bendito el Señor, testigos presenciales de las maravillas de Dios. El tercer aspecto, despojarnos del peso extra. Y el cuarto aspecto es correr con paciencia. Correr con paciencia. Esto parece estar en contraposición a lo que es una carrera. ¿Cómo puede alguien correr, pero correr con paciencia? ¿Cómo podría alguien correr, pero correr con paciencia? Señores, esta carrera no es de velocidades, es del paso a paso, aprovechando bien el tiempo, sí, pero es del paso a paso, con pasos seguros en Dios y con paciencia, para no resultar abandonando la carrera. Entonces dice: corramos con paciencia. Me llama la atención que la paciencia no nace. Paciencia se desarrolla. Pastor, repítalo, lo repito. Paciencia no nace. No naciste con paciencia. Tienes que desarrollarla. Y la paciencia es producto del carácter de los hijos de Dios. Una persona que tiene carácter es una persona que ha desarrollado paciencia. Vivimos en medio de un mundo afanado, desesperado, donde todo es express. Hay café express, hay jugos express, por eso existe el naranjá, el luluyá y una cantidad de jugos y productos express, rápidos. Porque vivimos en un mundo afanado, desesperado. Por eso cuando no estábamos en esta situación de confinamiento, la gente desesperada, y todos los días en horas pico, mientras se va al trabajo, hay muchos accidentes porque todos están afanados, desesperados. Pero en medio de todo esto hay una invitación que va en contraposición a la vida del hombre natural, y Dios nos invita a correr desarrollando paciencia. Paciencia. La paciencia en la Biblia es importante, al punto que la paciencia es un fruto del Espíritu. Paciencia es un fruto del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo a los Gálatas, hablando del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Pablo, en su carta a la iglesia en la antigua región de Galacia, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, hablando del fruto del Espíritu, que son
características de Cristo, cualidades de Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu. Entonces Pablo dice, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero quiero resaltar el hecho de que el apóstol Pablo menciona paciencia como un fruto del Espíritu en los hijos e hijas de Dios. Debe ser desarrollada. Y desarrollar paciencia es un desafío. Y Dios usa situaciones, Dios usa instrumentos para desarrollar paciencia. Y una de las situaciones que Dios usa para desarrollar paciencia es el tiempo. Cuando usted lo quiere en su tiempo, pero Dios ha determinado que sea en el suyo, entonces serás probado en la paciencia. Dios usa instrumentos, y entre los instrumentos que Dios usa para desarrollar paciencia es al cónyuge para su cónyuge. Esposos, desarrollar paciencia. Dios usa a los hijos para desarrollar paciencia en los padres. Dios usa personas. Tal vez está usando a alguien en esta carrera de la fe para desarrollar en ti paciencia, paciencia, paciencia. Corramos esta carrera con paciencia. Cuando somos pacientes, aprendemos a correr a la manera de Dios. Dios pondrá el ritmo en esta carrera. Estamos en un momento adverso, un desafío global que ha desesperado a muchos. He tenido la oportunidad de hablar, de escuchar ministros, de escuchar a líderes espirituales, líderes cristianos, que ya hablan de un desespero. ¿Hasta cuándo, pastor? ¿Cuándo vamos a volver? ¿Cuándo esto se va a normalizar? Yo le tengo una noticia. No vamos a volver a la misma condición de antes. Si usted está esperando que esto pase para volver a febrero o a marzo 14 y empezar otra vez de allí, la noticia es que no volverá a esa normalidad de antes. El mundo cambió, y cambió porque Dios así lo ha permitido. Así que estamos viviendo cambios de parte de Dios, y estamos viviendo cambios que Dios mismo ha traído, donde el carácter de Cristo en nosotros será fundamental, y el poder vivir en la paciencia que el Señor nos ha enseñado. Bendito el nombre del Padre, bendito el Señor. Y quinto y último punto que quiero tocar, último aspecto, quinto y último aspecto. En Hebreos capítulo 12 se nos dice que hay que correr esta carrera puestos los ojos en Jesús. Yo tengo amigos atletas, y aquí en Colombia tengo varios amigos atletas conocidos, destacados. No voy a usar nombres, pero en una ocasión hablaba con uno de ellos y le preguntaba acerca de lo que piensa un atleta, un deportista de alto rendimiento. Y uno de ellos, atleta, me decía que antes de empezar a correr, o sea, minutos y segundos previos a que suene el impacto que se hace como señal de partida, lo que ellos hacen es mentalizarse en la meta, mirar la meta, levantar los ojos a la meta, estimular sus músculos, sí, pero con los ojos puestos en la meta. Esta es la misma figura que el autor de la carta a los Hebreos usa cuando habla de esta carrera. La meta es Cristo, y por lo tanto los ojos de todos los que corren en esta sublime, en esta gloriosa carrera, nuestros ojos deben estar puestos en Él. Si desviáramos los ojos de Jesús, seríamos defraudados. Esta mañana hablaba con una persona a la que apreciamos mucho, mi esposa y yo, y ella nos decía, fue ella quien tomó la iniciativa y decía: yo sé que debo poner mi mirada en el Señor.
Pero luego Dios me dio la oportunidad de comenzar a hablarle. Y entonces le dije, si de verdad tienes los ojos puestos en el Señor Jesucristo, Él no te va a defraudar. Los hombres te defraudan, familiares defraudan, la familia puede defraudar, los seres humanos, nuestros semejantes, el prójimo puede defraudar, pero Dios nunca te defrauda, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué poner los ojos en Jesús? Porque Cristo es la meta en la avanzada de esta carrera. Cristo es la meta. Cristo es la meta. Y Él es el autor y es el consumador. O sea, Él también corrió, llegó a la meta. Y ahora espera por nosotros. Pero me llama la atención algo que Pablo le escribió a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 13. Y con esto vamos terminando. Efesios capítulo 4, el versículo 13, el apóstol Pablo, cuando escribió acerca de los ministerios, los dones ministeriales, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. La finalidad, ¿cuál es la finalidad del ejercicio o de la función de los 5 ministerios? Esta función quíntuple de los ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta en el desarrollo, la meta en el crecimiento espiritual de los que corren la carrera de la fe, la meta es la medida de la plenitud de Cristo en nosotros. Por eso tus ojos deben estar puestos en Jesús. Vivimos en un tiempo cuando muchas personas están resentidas porque han visto tal vez malos testimonios. Ha habido un testimonio que va en contraposición, un testimonio antibíblico, anticristiano, antife. Permítame usar este término, este último, antife. Pero si pones tu mirada en Jesús, pase lo que pase a tu alrededor, perseverarás, permanecerás. Termino con esto, quiero orar por ti. Entiendo por el Espíritu que hay desafíos, que cada uno vive los suyos propios, pero Dios esta tarde nos ha hablado de correr así, corramos así, como nos dice la carta a los Hebreos, el capítulo 12, los versículos 1 al 3, corramos así. Oramos, Padre del cielo, te damos gracias en esta tarde por esta palabra preciosa. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón, por ministrar nuestra vida. Gracias por hablarnos acerca de soltar todo peso, soltar toda carga. El Espíritu de Dios en este momento ministra el corazón para romper toda cadena, para deshacer toda ligadura, para quebrantar resentimientos, rechazos, autorrechazos, dolor por traición, por afectaciones, por traiciones, en el nombre de Jesucristo. Es una tarde en la que Dios nos sana el corazón, en la que Dios sana el alma, las emociones, para correr sin peso extra, en el nombre de Jesucristo. Que esta tarde, Señor, podamos levantar nuestra mirada y mirarte a ti. El salmista dijo en el capítulo 121, el versículo 1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Fortalece a aquellos, Señor, que han dispuesto en su corazón perseverar. Desarrolla en ellos paciencia en cada uno de los eventos, los desafíos que enfrentan. Señor, se desarrolla en ellos la paciencia que nos llevará a ver a Jesús manifestado en cada situación de nuestras vidas. Cada familia representada aquí, cada hogar representado aquí, tu presencia fluyendo para tocarles
ministrarles, sana toda enfermedad, sana a los enfermos, los que se levanten en este momento, entre la vida y la muerte, Señor. Paséate en los hospitales, en las clínicas, en los centros de atención hospitalaria que han sido habilitados, Señor, producto de todo este proceso que hemos estado viviendo. Tu presencia paseándose allí, tu presencia tocando el corazón, tocando el cuerpo. Sana a los enfermos que están en casa. Señor, levanta la fe de tu pueblo. Consuela en los hogares a aquellos, Padre eterno, que han sentido que sus fuerzas se agotan, los que han sentido que ya no pueden más. Hoy, Señor, sopla tu aliento sobre ellos, sopla tu aliento, que puedan levantarse, recobrar fuerzas para continuar en el nombre de Jesucristo. Bendecimos esta tarde a toda persona que ha estado conectada con nosotros y a los que verán esta transmisión en diferido. Señor, tu gracia entre a sus corazones, les levante la fe, les renueve fuerzas y les sane si están enfermos físicamente. Si están enfermos físicamente, sean sanos. Si están afectados emocionalmente, sean sanos también, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis